Entonces el aparato reproductor femenino está formado por, primero, ovarios, dos, trompas uterinas, tres, útero, y ese útero está formado por cuernos, cuerpo y cuello. Cuarto, vagina. Quinto, vulva. Y sexto, glándulas mamarias. Glándulas mamarias. Listo. Ese es el aparato reproductor femenino. Entonces vamos a empezar por identificar las estructuras y darle las respectivas funciones. Entonces, si todos nos ubicamos a nivel de la región lumbar, entonces aquí dibujamos el aparato reproductor femenino. Estos son los ovarios, trompas, útero, vagina, vulva. Y por aquí están las glándulas mamarias. Pero todo este aparato reproductor femenino se sostiene del techo. ¿Cómo se llama aquello que sostiene al techo de la cavidad abdominal? Recuerden que a nivel del abdomen no es de peritoneo, sino oblicuo exterior, ligamentos y mesenterios. ¿Cómo se llama el techo del techo? Mesenterio. Pero tristemente en el año 1969 quedó mal el nombre. Quien sostiene el techo se llama ligamento ancho del útero. Pero como vinieron los reclamos que es mal llamado ligamento, porque el ligamento fija las paredes laterales o al piso o víscera o víscera, pero nunca al techo. Entonces trataron de corregirlo. Y al corregirlo le colocaron: el ligamento ancho del útero está formado por el que fija el ovario, se llama mesoovario de mesenterio. ¿Sí estamos de acuerdo o no? El que fija a la trompa uterina se llama mesosalpingo. No olvide que las trompas también se llaman salpiques. Y el que fija al útero se llamará mesometrio. ¿Estamos todos de acuerdo o no con eso? Entonces, todo este es el ¿qué? El ligamento ancho del útero, ¿sí o no? Que fija el ovario mesovario, que fija las trompas mesosálpicas o mesosalpinges, y que fija el útero mesometrio, porque útero en latín es metrio. ¿Todos de acuerdo? En ese orden de ideas, entonces empezamos ahora sí
Entonces, miren aquí, esta fotico, ¿a qué corresponde, colegas? Entonces, miren que aquí está la cavidad abdominal, aquí está la cavidad pélvica y se hizo un corte a nivel del plano longitudinalmente. Es decir, estoy viendo el animalito por la mitad, está acostado sobre el lado derecho, en dependencia de la derecha o en el público de la mitad derecha. Y ahí tenemos, este es el ovario, dígame si es el ovario. Esta que es tortuosa de la trompa, mire el útero formado por un cuerno, otro cuello. Esta es la vagina y esta es la vulva. Debajo de la vagina viene la vejiga y aquí viene la vulva pélvica. No olviden que vimos ya urinario, pero la hembra solo tiene en la uretra únicamente pélvica. No es como el macho, que además de la pélvica tiene porciones extrapelucas. Y quien lo sostiene, mire, es el ligamento ancho del útero. Si lo vemos formado por meso, ovario, mesosalpino, y mesométrico. Pero aquí hay algo supremamente importante y no lo van a olvidar a partir de hoy. Este es ¿qué? El riñón. Este es el ureter, desemboca en la parte dorsal del cuerpo de la vejiga. En contacto con el ligamento ancho del útero, está el ureter. Entonces, ojo cuando van a castrar en una perra, en una gata, o sea que hacer alguna cirugía en una vaca, en una yegua, porque en el momento de sacar el útero no vayan a romper el ureter, no lo vayan a quitar, porque si no el animalito se muere por insuficiencia renal de origen postrenal. El riñón filtra, pero no puede eliminar la orina. Y entonces los tóxicos, ¿dónde se quedan? Pues dentro del cuerpo. ¿Estamos claros, sí o no? Entonces, vamos ahora a ubicarnos todos por debajo para estudiar el ovario. Estamos por debajo, ¿no? El animal está patas arriba. El ovario es este órgano y es un órgano germinal. Ya vimos en endocrinología. ¿Qué significa órgano germinal? Que está diseñado para pasar de células haploides, producir unas celulitas, para pasar de célula diploide a célula haploide, es decir, reducir a la mitad el número de cromosomas. El ovario que produce óvulos. En el humano, ¿cuántos cromosomas tenemos las células? 46. ¿Cuánto tiene el óvulo? 23. Y cuando se une con el espermatozoide que lo producen los testículos, vuelven a adquirir los 46 pares de cromosomas. Pero hay algo muy importante. Hay intercambio de materia genética. Y esta es la reproducción sexual. ¿Todos de acuerdo, sí o no? Pero, aquí estamos viendo el ovario derecho por debajo, tiene un borde de inserción que es dorsal. También se le conoce como borde mesentérico, ¿correcto o no? Claro, de mesovario, donde nace el mesovario que fija el ovario al techo y es parte del ligamento ancho del útero. Un borde libre que es ventral, un extremo anterior y un extremo posterior, una superficie medial y una lateral. La superficie medial está en contacto con la trompa. Díganme si sí o no, colegas. Bien. La forma, tamaño y ubicación. Ahí está como musiquita, con mucho cariño. ¿Ese es como un do o un mi? No, es una fa. Entonces, la forma, tamaño y posición varía con la especie. Y aquí tengo unas diferencias importantísimas. Vamos a ver acá, empecemos a estudiar después. ¿Cómo están de van desde forma ovalada hasta forma de frijol o chachafruto, es decir, forma de riñón? Después del ovario, ¿qué viene? La trompa. La trompa es un conducto que une el ovario con el cuerpo del útero. Tiene dos extremos. Un extremo anterior que tiene forma de manito, se llama también extremo fimbriado o extremo ovario. Y donde termina, lo hace en la mucosa del cuerno uterino a nivel de la papila uterina.
¿Cuál es la función de la trompa? Captar el óvulo y llevarlo dentro de la luz. Y si por casualidad llega aquí un espermatozoide, ¿qué pasa? Hay la fertilización, entonces arranca el huevo cigoto. Pero ese huevo cigoto tiene que bajar e implantarse en el útero. Si no se implanta en el útero, se queda aquí y va a formar un embarazo ectópico o extrauterino. Luego esto se rompe, empieza a sangrar y lo más seguro es que la hembra muera. Pero ya hay casos registrados donde se rompe, detiene la hemorragia y ese bebé se implanta por allá en cualquier víscera del abdomen. ¿Me siguen o no? Hay niños ya que se rompieron, pasaron y sobre el aumento se unió. ¿Con qué? Con la placenta a través de la lactocoria. ¿Te acuerdas que hablamos de eso en el feto? Pero el problema es que no pueden hacer. Entonces, ¿qué le hacen? Una cesárea. Por eso toca los controles prenatales en la parte humana. Yo tuve una gatita de 15 años que la llevaron porque estaba malita. Ya estaba operada. Pero al tomarle la plaquita rayos X yo veo una estructura, un esqueleto detrás del hígado. Entonces a veces ¿qué pasa? Uno toma una placa rayos X, siga el chasis y no la revela. Y encima le coloco la perlita, entonces me queda un esqueleto metido entre la otra. No sé si me está captando. Esto se le toman una foto aquí. Entonces veo mi mano, pero veo el ovario. Y son dos cosas diferentes. Repetí la placa y seguía lo mismo. La gatita estaba muy malita. La pasamos a cirugía y saqué un esqueleto detrás del hígado. Entonces, ¿qué pasó ahí? Un embarazo extrauterino, ectópico, que se murió el bebé, se reabsorbió todo y lo único que quedó fue el esqueleto. Claro, ¿no le parece? Claro. Muy claro. Bueno, pero resulta que esta trompa tiene unos sinónimos. Anótenlos. Ya dijimos 5 sinónimos. Primero, trompa uterina. Segunda, trompa de falopio. Tercero, oófora. Oófora. Salpinges. Y la última, oviductos. Otra vez, trompas uterinas, trompas de falopio, oóforas, oviductos, salpinges. Inflamación, ooforitis, salpingitis, falopitis o ooforitis. ¿Cómo lo ves? ¿Bien o no? No escucho. Bien, listo. Entonces luego pasamos al útero. Ahora, y aquí miren, eso vamos a ver sobre esto, pero del borde mesentérico, o sea, el borde dorsal y el extremo posterior del riñón y el cuerpo uterino viene un ligamento, miren. ¿Y ese ligamento qué es? Para no molestar la trompa. Que cualquier fuerza cinética rotacional, la trompa no se vaya a afectar. ¿Sí o no? Dice ese es el Padre Hermoso. Entonces vamos para el útero. Miren acá. Entonces, cada uno de nosotros nos vamos a ubicar aquí arriba. Cada uno de nosotros nos vamos a ubicar aquí arriba. Y vamos a ver de arriba hacia abajo. Y para mirar de arriba hacia abajo, entonces aquí está el aparato reproductor femenino en la yegua. Entonces, ¿qué tengo acá? Ovario, que ya lo estudiamos, la trompa, ¿sí o no? Útero, cuerno, cuello. Aquí se cortó un pedacito de cuerno y de cuerpo para ver por dentro qué hay. Toda esta es la vagina, se rompió por encima y esta es la vulva. Dígame. Entonces, ¿qué hacen los cuernos? Comunican las trompas con el cuerpo. ¿Qué hace el cuerpo? Comunica los cuernos con el cuello. ¿Qué hace el cuello? Se mete dentro de la vagina y forma el hocico de Tenca.
pero el espacio que está entre la vagina y el hocico de Tenca, este espacio se llama fornix vaginal. Y entonces ya tenemos 3 fornix, ¿sí o no? ¿Dónde está el primero? Sin miedo. Yo me he perdido mi tiempo. ¿Aló? ¿Cómo se llama la conjuntiva? Cuando pasa de conjuntiva palpebral a conjuntiva vulgar. Fornix conjuntival. Ahí está el primer fornix visual. Segundo, hemisferios laterales del cerebro. Existe un hueco, se llama divertículo lateral. El techo, cuerpo calloso. El piso, fornix, quien une, septo pelúcido. O sea que ahí está el fornix intelectual. Y aquí está el fornix físico. No olviden, en las especies vimos de los machos, cuya eyaculación es por excitación, el eyaculado es intravaginal. En los machos, cuyo pene predomina el tejido fibroso sobre el eréctil, la eyaculación es por presión, el eyaculado es intrauterino. ¿Sí o no? Bien. Pero como hay, y recordamos, dependiendo de nuestra religión, pero la católica que dice, no deseará la mujer del prójimo. O sea, no fornicarás, es uno de los mandamientos. Pero no dijeron si intelectual o pensamiento, si visual o físico. Ante la duda, como no es claro, ¿qué dice la ley colombiana? Las hembras de los animales domésticos no todas son iguales. La vaca y la yegua, normalmente el producto es uno. O sea que son especies uníparas. Y cuando las especies son ovíparas, normalmente la gestación es inactiva. ¿Ya o no? Y ovula, uno es uno, otro no es el otro. Y arranca del cuerpo hacia el ovario, valga la redundancia que ovuló. Pero si la especie es pluripara, la gestación es en los cuernos. Ejemplo, gata, perro, cerda. ¿Todo bien? Ahora vamos a la vagina. Esta es la vulva. Voy a empezar de aquí hacia atrás. La vulva está formada por 2 labios, labios mayores y labios menores, únicamente en humanos y en primates. En los animales domésticos existen únicamente labios mayores, los cuales se unen en dorsal y en ventral. En ventral forma esta que es la comisura ventral. La dorsal se rompió aquí. ¿Sí me siguen o no? Detrás de la comensura ventral viene la fosa del clítoris, en la cual se ubica el glande del clítoris, que es una estructura eréctil y homóloga al pene. Ahora miren esto. Desde la comensura ventral hasta este hueco, ¿y qué es este hueco? Miren la vejiga. De aquí a aquí viene la uretra. ¿Dónde nace la uretra? En el meato urinario interno. ¿Aquí qué es? El meato urinario externo. Orificio uretral interno, orificio uretral externo. Desde aquí hasta aquí la vagina se ve en 2 porciones. Este se llama vestíbulo vaginal. No olviden que vestíbulo es falso. Y desde el meato urinario externo hasta el fornix se llama cavidad vaginal. ¿Vamos bien? Pero en el vestíbulo vaginal, ¿qué están? Las glándulas vestibulares menores, las glándulas vestibulares mayores. Ellas van a producir un moco que lubrica el coito. Y al lado y lado del meato urinario externo están los ductos ¿de qué? De Garnier. Detrás del meato urinario externo existe un pliego de mucosa transverso y se llama himen. Está asociado con la virginidad en la parte femenina. En estos momentos hay una tribu en África donde cuando la señorita se casa tiene que ser virgen al matrimonio. Si no es así, el esposo puede reclamarle al papá de la esposa lo que considera que le ha manchado su honra. Ejemplo, 200 camellos o una finca. Entonces, ¿qué hace el papá para evitar que pierda su patrimonio? Pues la lleva al médico. El médico revisa y ¿qué dice? No hay dinero.
¿Qué pasa si un humano va en una moto, se cae, no lleva casco y se le pega la nariz? ¿Dónde quién vamos? Donde el cirujano plástico. ¿De qué le decimos, doctor? Reconstrúyame la nariz. ¿Cómo se llama la reconstrucción? Entonces se llamará una rinoplastia. Pero aquí, si ya no hay, levantan otro pliegue de mucosa, ¿sí o no? Y fabrican un nuevo hilo. O sea que se llamará una himenoplastia. Y aquí no ha pasado nada. Pero si tienen que reconstruirlo, tienen que fijarlo con algo. No, entonces claro, entonces se levanta el pliegue de mucosa con un buen pedículo y este se fija al otro lado, puede una herida, otra herida y levantan este, lo pega. Eso es una boda. Pero hay que tener en cuenta también cuando se hace inseminación artificial que el himen no se rompe, entonces cuando van a dar a luz hay que estar pendiente de que no haya un himen persistente, porque si no hay un himen persistente puede que no salga el bebé, les toca romper el himen, pero ya en parto. ¿Me está captando? Bueno, ¿cómo nos fue entonces con el aparato reproductor femenino? ¿No se puede romper el himen previamente? Sí, pero si hay relación sexual, sí, pero como aquí estamos a veces es con una pajilla, la pajilla es un tubito de vidrio. Entonces se rompe únicamente esa partecita. Bueno, ¿qué me quedaría entonces aquí el aparato reproductor femenino? ¿Glándulas? Las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias no tienen nada que ver con el aparato reproductor femenino desde el punto de vista anatómico, pero sí desde el punto de vista fisiológico. ¿Por qué? Porque las glándulas mamarias son unas glándulas modificadas de la piel que por efecto de la prolactina ¿verdad? Entonces se desarrolla el tejido mamario. ¿Quién produce la prolactina? La adenohipófisis. ¿Quién la estimula? El factor liberador de prolactina. Y luego, por efecto de la oxitocina, ella sintetiza la leche y permite el descenso de la leche. O sea que realiza la galactogénesis y la galactopoiesis. ¿Quién produce la oxitocina? El núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, pero se almacena en la neurohipófisis. Y ella tiene una enemiga que es la adrenalina. Entonces nos vimos que la adrenalina no debe estar presente cuando está amamantando o está ordeñándose, porque no va a haber galactogénesis ni galactopoiesis. ¿Listo, colegas? Ahí está el aparato reproductor. Pregunta. Ahí no hay. No hay. Entonces, ahora sí entramos en las respectivas especies. La primera especie que vamos a estudiar es el equino, y vamos a estudiar primero sistema digestivo, luego respiratorio, luego genital, luego renal. Luego viene el bovino lo mismo, canino lo mismo, y luego le damos un capítulo para. Entonces vamos con equino. Vamos primero con la boca. La boca está aquí, ya no vamos a mirar qué quedó bien, qué va a salir, qué va a entrar. No, vamos a explicar la referencia. ¿Qué pasa con la boca en el caballo? Aquí hay cosas ya supremamente importantes. La boca, y en especial la cavidad oral o lingual, nos dice que hay dos cavidades, ¿no? La lingual y la vestibular. Es supremamente larga, elíptica, pero poco ancha. ¿Qué vemos aquí importantísimo en la boca? Que el paladar blando en el caballo
es supremamente largo y va a estar siempre ventada al cartílago epiglótico. ¿Sí lo ven o no? Por ello el caballo no puede respirar por la boca. ¿Cómo ven eso? ¿Bien o no? Por lo tanto, este es el paladar blando. Largo, elongado. Si ustedes en el caballo pasan una sonda por la boca, ¿qué pasa? La braga pasa, pero rompen el paladar blando, empieza a sangrar, la sangre pasa por la laringe a la tráquea y termina formando hemorragia intrapulmonar, impidiéndole respirar en su respiración pulmonar, y este animal va a terminar en muerte. O sea, esto no se puede. Si el animal tiene una sobrecarga gástrica, entonces pasamos la sonda por la nariz. La sonda es nasogástrica en la única especie. En todas las demás, normalmente se utiliza la sonda por gástrica. Límite anterior. Perdón, un segundo. Señora mamita. Algo. Mira aquí los labios. Los labios muy expresivos en el caballo, supremamente expresivos. Tiene piel, músculo y mucosa. Si los paso aquí, mírenlos. El caballo tiene un filtro bien desarrollado, un mentón muy prominente y muy bien desarrolladas las vibrisas. Mira, qué gran cantidad de vibrisas. En la capa muscular media está formado por los músculos muy bien desarrollados, como el auricular de la boca de los labios, el incisivo inferior, el incisivo superior, la polinedosis de inserción del cigomático y del elevador nasolabial, y el defensor del labio inferior y el elevador del labio superior. Y una capa de mucosa interna en los cuales se observa un frenillo lingual simple. Esto es muy importante. Entonces aquí tenemos un frenillo lingual simple. Ustedes han visto que los caballos, cuando van en pasarela o en exposiciones, mueven muchísimo los labios. Si el caballo hablara, sería una de las expresiones más chismosas, todo lo que muy expresivo los labios. Vamos ahora, ya estudiamos el límite anterior, límite posterior, el techo. ¿Qué hay en el techo de esa cavidad oral? El paladar blando. Y presenta de 15 a 20 crestas palatinas, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, con un borde libre dirigido caudalmente, lo cual impide la salida de la comida de la boca y presenta un radio central bien notorio. En el paladar duro se encuentran los alvéolos para los dientes incisivos, ya sabemos que son pinzas, medios y extremos. Detrás de los dientes, entonces viene la encía y las crestas palatinas, no es más que una hipertrofia de esas encías. Y en la primera cresta palatina está esta saliente llamada papila, y al lado las fisuras incisivas para el órgano digestivo. Eso lo es en el viaje. Pensemos que estamos en el mes de julio y estamos al frente del anfiteatro y está un quicuyo que tiene muchas ramitas. Ustedes son solo periodistas. Este debe tener unos 25 días, 20, 25 días. Cuando ese quicuyo tiene muchas ramitas, ¿cómo le dice el campesino? ¿Cómo está el corte de pasto? Está muy macollado. Porque el macollo tiene muchas ramitas. Pero no olvidemos que las células vegetales,
para mantenerse erectas tiene un esqueleto, ¿sí o no? En los mamíferos y nosotros tenemos un esqueleto y está por dentro del esqueleto. Pero ¿dónde está ese esqueleto de las plantas? Si no tuviera esqueleto sería como una lombriz de dentro. ¿Dónde está el esqueleto de las plantas? ¿O no tiene esqueleto? Y ustedes lo indican. Ustedes no olviden que las células vegetales tienen pared. Y en la pared hay dos carbohidratos llamados celulosa y hemicelulosa. ¿Y quién los une? Un cemento llamado lignina. Esos tres son el esqueleto. Pero el quicuyo, si no lo pongo máximo a los 2,5, si no lo coloco a los 7 meses, eso está pero frondoso, esas hojas. Pero ¿qué pasa? Hay mayor cantidad de lignina. Claro. Se sube la lignina, eso se llama lignificación. ¿Quién es el único que puede desdoblar la lignina? No hay enzimas para eso, necesitamos bacterias. Por eso los herbívoros, cuando viene el metabolismo de la lignina, generan mucho gas. Las vacas la eliminan por la boca como eructo y los caballos por el recto llano como flatus. Pues entre el pasto esté más viejo, es un pasto muy leñoso, es decir, tiene mucha lignina, es decir, pierde valor nutricional. Dígame, todo bien. ¿Esto en qué se traduce? A los 2,5 meses, ¿qué hace el propietario con ese pasto? ¿Quién es el primero que lo manda ahí a comer? Las vacas de leche. Le quitan las ramitas y empieza a caer ya el tallito. ¿Quién pasa? Caballo. Los terneros de engorde. Y cuando ya no queda nada, sino el tallo, ahí van los caballos. ¿Sí o no? Y entonces el caballito, ¿qué hace para cortar el tallo? Llama los dientes incisivos que tienen forma de pala y empieza a espichar los incisivos superiores sobre los inferiores para cortar el tallo. Y el tallo tiene mucha lignina, entonces empieza a desgastarse los dientes. A esto se le conoce con el nombre de rasamiento. ¿Cómo se llama? Rasamiento. ¿Rasamiento qué es? El desgaste de la superficie oclusal de contacto de cierre de la corona de los dientes. Y llega el momento que es tanto desgaste que el tallo empieza a inflamar la papila incisiva. Si esto se inflama, entonces recordemos, la papila incisiva pues es una gingiva. La gingiva o encía es pobremente inervada y no tiene glándulas. Ustedes se dan cuenta que se cepillan, se cascan en la encía y ese ya no duele. Pero al día siguiente duele como un demonio. Entonces, si esta sobrepasa los dientes incisivos, ¿qué va a pasar con el caballo? ¿Come o no come? Entonces, pierde peso. Es un caballo muy flaco. Antes que a ese caballo empezar a echarle calcio, minerales, no colegas, revisen lo normal. No olviden, en los animales, las enfermedades, lo normal es normal y lo raro es raro. Si una persona va a consulta y tiene 60 años, ¿qué es lo normal? Que sea hipertenso, que tenga una dislipidemia o que tenga un problema con el azúcar. Qué raro que tenga un problema inmune, ejemplo, un pemphigus, un lupus, ¿sí o no? O que tenga un espíritu metido en su bien, ¿verdad? Seguramente. Entonces el animal no come, entonces abren la boquita y adivinen qué les toca hacer para que ese animal mejore. Cirugía. ¿Y qué hacen en la cirugía? Retirar la qué? La papila o la primera cresta que está inflamada. La operaron. Listo. Lo mandan para casa, ¿sí o no? Si yo voy hoy al hospital y tengo 55 años y me dicen que yo soy diabético, yo llego a mi casa y no puedo volver a comer lo que he comido por 55 años, porque es lo que me tiene así de jodido. Entonces, este caballo, ¿qué tiene que hacer? Se va con las vacas del leche. Va a comer de primeras para que el mastico lo corte con las ramitas, con los labios. ¿Me siguen o no?
Claro. Porque si no, a los 3 meses llega el propietario, doctor, el caballo quedó mal operado, porque otra vez está inflamado. ¿Bien o no? Entonces nosotros estamos acostumbrados que si yo estoy enfermo voy al médico, me pone un pinchazo y listo. Eso está bien con las enfermedades agudas. Pero las enfermedades crónicas nunca van a ser así, eso nunca se va a curar. ¿O conocen a alguien que se haya curado de diabetes? ¿Cuál es el tratamiento para la diabetes? 80% dieta, 20% drogas. Hipertensión, ¿se cura? No. 80% dieta, 20% drogas. ¿Y aquí qué es? ¿Cómo se llama esta enfermedad para el campesino? Una gingivitis, ¿no? Para el médico. Ellos dicen el caballo tiene abajo. Entonces, ¿cuál será el tratamiento para el caballo que tiene abajo? 80% manejo, dieta. Y 20% cirugía. Pero si no modifican la parte de dieta, ahí está condenado a que todo el tiempo tiene gingivitis. Bueno, ¿todo bien o no? Y ya está aplicando. Ya estudiamos paladar, blando, techo, labios. Me quedan los cachetes, carrillos o mejillas. Mírenlo acá. Estos son los cachetes, carrillos o mejillas. Entonces, externamente, ¿qué hay? Piel. La piel que recubre los cachetes recubre el resto de la cara. No hay dificultad. Una capa media o capa muscular en las cuales se ubican los siguientes músculos. El primero es el músculo cutáneo, facial o cutáneo de la cara. Debajo es el depresor del labio inferior, el cigomático, el bucinador, con su porción bucal, su porción molar y el cigomático bucal. Está el elevador nasolabial y el canino y parte del orbicular. Pero en esa capa media viene una particularidad importante y es que va un paquete. ¿Cuál es el paquete? En rojo la arteria facial, en azul la vena facial y el 27 es el ducto que trae la saliva de la glándula parótida. Pero además en el cachete está la rama labial mandibular y labial maxilar del nervio facial. Y aquí arriba se coloca la rama intraorbitaria del perigenio de la cara. El cachete en el caballo es supremamente importante porque todas estas estructuras van acá. ¿Nervio qué? Intraorbitario. ¿Cuál es el problema, colegas, en el caballo? Bueno, si una hembrita entra en celo, ella va a escoger el papá de sus hijos, pues ella tiene que escogerlas muy bien para que el producto sea fuerte. No olvidemos, la hembrita gesta un producto y cuando nace el bebé, independiente de la especie, tiene que tomar tetica por el mismo tiempo que duró la gestación. Entonces, ¿cuánto dura la gestación en un caballo? 11 meses. Pero si es equino con burrito, a eso se le llama mula romana. Es un año. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Entonces, un año gestando y otro año dando tetica, son 2 años. Y con lo berraco que es ubicar la comida, entonces la hembra tiene que escoger muy bien. Entonces, estos caballos, normalmente hablamos de un caballo fino, de paso fino colombiano, que está en pesebrera y para que sea papá lo hacen por inseminación artificial, es decir, toman el semen con una vagina artificial. De repente ve la yegua, él se va directo a montar a la yegua. ¿Sí? Eso se llama etología. Y la yegua saca un par de rectos de leche. ¡Uy, hijo madre! Le estalló, ¿no? Porque está perdiendo ese comportamiento. Y este caballo, que es grado A en una feria que vale 150 millones, ¿cuánto queda valiendo si se le estalló o no? Lo que vale para el chichón.
y además se manchó el apellido del dueño. El tuerto papillón del señor Rafael Antonio Varilla. Por Dios, si es que es papillón. ¿Ustedes han visto un burro que hace? Los burros son muy inteligentes cuando quieren montar una yegua. Nunca se le mete por las patas. El burro se le mete de frente y juácate, le clava los caninos en los músculos dorsolaterales sobre las tablas del cuello. Y cuando la hembrita vio que le causó semejante dolor, ese es el sello que dice, ese es. Mire cómo se han perdido los burros, accidentes, como pelear con Mike Tyson. Es que se portan. Yo conocí esta semana a un señor que iba con sus caballos y una llegó en serio, y yo el burro que no llegó en serio, y más reproductivos, los burros son bestias. Bueno, imaginémonos que este caballo recibe un patadón aquí y a los 6 días tiene aquí una pelota. Yo toco y es líquido. Es todo lo que sea líquido, yo le coloco el nombre sufijo, celi. Mi mano es ese bulto, yo con una agujita, tomo un poquito de ese líquido y se lo mando al doctor Giovanni, que es el patólogo, para que mire qué hay ahí. Eso se llama una función con aguja fina, ¡paf! Y a eso se le conoce con el nombre de citología. Y él nos dice presencia de mucina. Si hay mucina es porque hay moco de la saliva. Entonces, yo diría que aquí hay un mucocele, ¿sí o no? ¿Pero dónde viene la saliva? Ah, de la parótida. O sea que hay un mucocele parotidio. Eso le indica al cirujano qué tiene que hacer. ¿Qué hacemos ahí? Pero primero, rece. Eso es cirugía, no hay más que hacer. Entonces, segundo, conecte el conducto o sella el conducto. Si se sella el conducto y no sale saliva, se produce feedback negativo. Disminuye la producción de saliva y está dando las atrofias. No sé si me están captando. O sea que ya nos vamos preparando ya a unas enfermedades de las cuales sufren los caballos. ¿Cuál es la primera? Gingivitis. Abajo, la gingivitis o inflamación de la papila incisiva. La segunda, mucocele parotidio. Bueno, muy bien. Esta está el cachete. ¿Qué me quedaría el piso? Y en el piso está la rama de la mandíbula y los músculos que están aquí. ¿Cuáles? El de afuera. Cutáneo cervical, cutáneo platisma, el cutáneo facial, y debajo viene el homoioideo, y debajo están los músculos de la lengua: miloioideo, genioioideo, estiloioideo, estilogloso, que ya lo vimos. Nos vamos ahora para los órganos anexos de la cavidad oral en el caballo. Vamos a arrancar primero con los dientes. Mírenlo. Entonces, atención. Los dientes incisivos pues tienen forma de pala, ya dijimos. Vistos de frente en el caballo tienen forma de un semicírculo. Acá están los dientes caninos, si es macho. Y estos son los molares, que se dividen en premolares y molares. Si es macho, los dientes incisivos se llaman pinzas medio y extremos. Entre la corona del extremo y la corona del canino existe un espacio interalveolar. Y entre la corona del canino y el primer premolar existe un espacio interalveolar. Este se llamará espacio interalveolar rostral y este se llamará espacio interalveolar craneal. El craneal también recibe donde bajas del freno, porque ahí te toca tu freno. Pero si es hembra, solo existe un espacio interalveolar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero siempre que vaya a estudiar una especie, perdónenme el desorden, lo primero que yo debo es recordar cuál es la fórmula de su columna. Entonces, ¿cuántas vértebras cervicales tiene?
¿Cuántas cervicales tiene? ¿Aló? 7. Número romano, ¿no? ¿Cuántas torácicas tiene? 18. Lumbares. 6, 6. Sacras 5, y coxillas. De 14 a 24. Pero para los dientes, ay, que pena, por favor. Entonces siempre, cuando hablo de dientes, le coloco el 2. ¿Por qué? Porque siempre voy a hablar es para la mitad. Entonces le coloco 2 por incisivos, caninos, premolares, y molares. Entonces, incisivos 3 arriba, 3 abajo. ¿Sí estamos de acuerdo o no, Julián? ¿Aló? 3, 3. Caninos 0, 1, 0. 0, 1. 0 si es que 1 si es premolares 4 arriba, 4 abajo y molares 3, 3. Díganme si sí o no. No escuché. Yes. Otra vez. 3, 3. Entonces ahí. Incisivos 3, 3, caninos 0, 0 si es hembra, 1, 1 si es macho, premolares 4, 4, molares 3, 3. Pero resulta que en el equino hay algo supremamente importante. Entonces, miren, incisivos, ¿no? 3 caninos, pero miren los premolares, 4 arriba, 4 abajo. El primer premolar puede o no estar presente, primero le da. Pero si está presente es muy chiquitín, miren, y recibe el nombre de diente de lobo. ¿Cómo se llama? Diente de lobo. Entonces, premolares en el maxilar inferior. Acá faltó único. Este ya está mudando, se ha perdido. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar de la lengua. Lengua. Entonces ya les dije. El caballo. Miren aquí la lengua. Es larga y elongada porque está dentro de la cavidad oral. Tiene su raíz, tiene su cuerpo y tiene su punta. La raíz se le pega a la apófisis lingual del yoide, ¿se acuerdan? El cuerpo se le pega al piso a través de los pliegues sublinguales y la punta presenta un pliegue central y ese pliegue permite la movilidad de la punta y al lado y lado presenta una estructura llamada carúncula sublingual donde desemboca el ducto que viene de la glándula mandibular, o sea, el ducto de Watson. Lo voy a colocar acá. Mírenlo acá. Entonces esta es su raíz, este es su cuerpo y este es la punta. Miren. Pliegues sublinguales y este se llama frenillo lingual. Y al lado del lado del el A se llama carúncula sublingual, donde desemboca el ducto que viene de la glándula mandibular.
Pero en el caballo, colegas, en la raíz, ¿verdad? La mucosa presenta dos papilas circunvaladas o valladas, una a cada lado del plano longitudinal medio. Algunas especies o razas de equino pueden tener una tercera, y si hay una tercera se ubica en la parte central. ¿Ya o no? Detrás están unas papilas que tienen forma de hoja, se llaman foliadas o foliadas. No olviden que aquí está el paladar blando y aquí ven el arco palatogloso, pilares anteriores o arco palatogloso, y en ella se ubica la amígdala o tonsila del equino. ¿Cómo lo fue? Bien. Este es el cuerpo. En el cuerpo que hay gran cantidad de papilas filiformes y papilas que tienen forma de hongo, se llaman fungiformes. Fungiformes y papilas filiformes. Y en la punta, entonces tenemos papilas fungiformes y filiformes. Bueno, pero viene otra enfermedad del equino. Y les voy a colocar un ejemplo. En mi pueblo existió un señor ya de edad que tenía un caballo muy bonito, hermosísimo el caballo. El señor tenía 73 años. Pero resulta que de un momento a otro este caballo se puso indócil y cayó 2 veces al viejito. Entonces el viejito decidió vender el caballo. Pero los viejitos y los niños siempre dicen la verdad. Entonces yo voy a vender este hijo de caballo que me cayó 2 veces. Mi madre se ha vuelto pajarero. Recuerden que cuando brincan y botan al jinete al piso, ¿qué dice el propietario? Que es pajarero. Y si le va bien, lo agarra peinilla. Si le va mal, lo amarra a un palo y les da, hijo de madre, hasta que el pobre animal ya queda desgonzado tanto dolor. Pues nadie le paraba bolas al viejito. Y vino otro viejito desde mi pueblo, cerquita de Zetaquira, y tenía 83 años. Y el viejito vino y se lo compró. Entonces, ¿qué decían allá mis padres y la gente que lo conocía? Don José enjalmó a un Adolfo, enjalmó, lo tumbó. Él se llevó su caballo. Y vino a los 15 días se montaba en su caballo, pero no le traía freno, sino lo traía con un lazo, con riendas, y lo manejaba con una manito. A mí esa vaina me impactó. Yo en el chino siempre he metido, ¿no? Y pregunta lo que no debe. Entonces me fui a Adolfo, ¿qué pasó? ¿Cómo arregló? No lo cayó, no. Señor Chávez, eso. Y la animalista era cuestión, recuerdo sus palabras. Cuestión de saber. En el campo, ¿qué es eso? Yo le dije eso a mi caballo, me toca saber qué. Le dije qué fue lo que pasó. Entonces me sacó el freno. Dijo, yo vengo a devolverle el freno al que me vendió el caballo, porque son muchos animales, muchas veces. Y me dice, señor Chávez, ¿y qué le está viendo el freno? Yo no le coloqué malicia indígena. Pero recuerde que los frenos tienen unos círculos, unas argollas. Tienen normalmente 3 a cada lado. Una de cada lado, el freno no era de buena calidad. ¿Cuál es la mejor calidad de freno? Que sea en acero inoxidable. El problema es que un freno de esos vale 1 millón. Entonces lo pueden pasar a aluminio, 400.000. Pero puede ser en hierro. Y el hierro con la sal y la melaza y la saliva empieza a desgastarse y crea unas aristas. Y estas aristas empiezan a lesionar la lengua. Entonces cuando le colocaban el freno al caballo, ¿qué le echa para que empiece el caballo? ¿Sal o miel? ¿Alguna vez se han echado sal en una herida? Eso es como que nos recuerde la alma que nos fue infiel. Hijo de madre, si echamos melaza en una herida, ¿duele o no duele? Esa no duele mucho. Uy, pero la sal sí es una cosa mala. Pues, ¿cuál fue la solución para ese caballito? No colocarle freno. Sí, pasaron así como 3 veces. Él venía a mi pueblo. Después vino con una carga pique de Gacal, de la avenida Zetaquira. Y ya vino con un freno, pero con un freno ¿qué? Nuevo. Entonces, ¿qué yo debo revisar en un caballito cuando está muy flaco? La boca. La boca, pero en especial ¿qué? Dientes. Pero primero la que vimos antes. Dientes. La gingiva, que no tenga haba y que no tenga heridas en la lengua.
¿Estamos de acuerdo o no, Colita? Porque si hay heridas en uno y la otra, ese animal va a querer que nadie le moleste su boquita, uno que fuera. Yo les dije, si se cepillan y se cascan, ese día no duele, pero al día siguiente tienen un dolor crónico muy hijo de madre. Bueno, preguntas sobre lengua, ya hablamos. Preguntas sobre dientes, ya hablamos. Me faltó decirle que una de las especies que tiene mayor cantidad de dentina es el caballo. Se toca tragar tallo. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué me quedaría? Las glándulas salivares, por eso. Entonces, las glándulas salivares en el caballo son 3. Arranco con la primera. Esta es la glándula parótida. No olvidemos que aunque hablemos de caballo, hay unas medidas de las glándulas de un peso, pero es una media. Tiene forma rectangular. Aquí se llama al detalle. Con 2 superficies, una lateral y una medial, 2 bordes, uno anterior y uno posterior, 2 extremos, uno proximal y uno distal. Con una longitud de 15 a 25 centímetros y un peso de 200 a 250 gramos, o sea que esto es media libra, pero es una media, porque si es de un pony, pues 250 gramos pesará la cabeza, tampoco, chiquita. Y si es un cuarto de milla, un percherón, o cuáles son los caballos que se utilizan para deporte como el volting o el polo. Son unas bestias. Pero el Gipsivane, uno y otro. Bueno, otro Gipsivane. Son animales muy grandes. Incluso uno cuando ve que trotan y se pone medio asustado, se ve perfectamente, se delimita la parotia. Bueno, ¿cuál es el límite externo de la parotia? ¿Qué hay? Piel, cutáneo, platisma y parotia auricular. ¿Sí lo ven? Ah, no. ¿Qué hay en la superficie medial? Entonces retiro la parotia para ver qué hay ahí dentro. Ojo, que ya me toca empezar a aislar del lado. Entonces aquí retiré la parotia, miren. Y aquí que tengo por medial que está, ay pues madre, la vena maxilar, el digástrico cervical con su porción occipitomandibular, occipitoyoidea, y la glándula mandibular y el tendón de inserción del esternocefálico y el homunioideo. Un borde anterior recto, mírenlo, hacia el tercio proximal está el nervio facial y la rama colateral de él, llamada rama auricular palpebral, en el borde anterior y por distal, ¿se ve? Está en contacto con la vena linguofacial y el ducto que transporta su saliva, llamado ducto parotídeo o ducto de Stenon, el cual nace de 2 ramitas, una del borde anterior y una de otra del extremo distal. El ducto de Stenon busca el surco facial, acompaña su recorrido a la arteria y vena facial. Cuando aparece el músculo cigomático bucal se separa, el mismo ducto busca el borde dorsal de la porción bucal del buccinador, atraviesa el cachete y desemboca frente al segundo al cuarto molar superior. Si yo voy a operar un caballo, pues tengo que saber el recorrido de esto. Ya hablamos, superficie lateral o externa, superficie medial interna, borde anterior, ¿sí o no? Voy para el borde posterior. Recto. Y va desde el tendón de inserción del largo de la cabeza y el atlas hasta la unión entre la vena maxilar y la vena linguofacial, es decir, donde arranca la yugular. En el borde posterior, ya sea el tercio distal, viene la rama cervical del facial. Extremo proximal, ¿con quién está en contacto? Con el cartílago con el cartílago conchal. Y el extremo distal está en contacto con el triángulo de Vibor. ¿Qué es el triángulo de Vibor? Este triángulo cuyos límites son cranealmente el borde posterior de la rama de la mandíbula, caudalmente la vena maxilar y ventralmente la vena linguofacial.
¿Qué forma tiene, qué color tiene esa glándula parótida? ¿Qué tal son para la cocina? ¿Bien o no? Yo no sé mucho, pero sé hablar por teléfono, entonces yo pido. No sé cocinar. Pero antiguamente se utilizaban muchas mantecas. ¿Conocen las mantecas? Las mantecas es una grasa trans. ¿Qué es una grasa trans? Que se transforma. Entonces, cuando se le mete calor, pasa líquido. Cuando no hay calor, pasa sólido. ¿Sí o no? Entonces apareció una manteca llamada ella. En mi pueblo a las señoras se les dice ella. Y a los que van estos micelos, ¿sí lo ven esos circulitos? Ustedes entran a hacer una cirugía de cabeza y cuando vean esos circulitos se parece a la manteca ella. ¿Están en qué glándula? Una glándula salival, la que sea, todas las glándulas salivales se ven así. Ojo, en cirugía no es que yo entro y la vena es azul, el nervio es amarillo, la glándula es un amarillo más clarito, el nervio más intenso, amarillo, no, todo es del mismo color. ¿Sí me siguen o no? Pues nadie, sobao. Bueno, dificultad con la glándula parótida. Debajo de la glándula parótida viene la glándula mandibular. Entonces, para ver la glándula mandibular, ¿qué tengo que hacer? Pues quite la parótida. Y la glándula mandibular es más pequeña y se va a ubicar a nivel de la fosa del atlas o atalantoide. Tiene una superficie lateral o externa, por allá una superficie medial interna, un borde anterior y un borde posterior. La superficie lateral externa o externa, ¿con quién está en contacto? Con lo que está encima, la glándula parótida, la región sí. Tendón de inserción del esternocefálico, el homoioideo, la vena maxilar, la vena lingofacial, el músculo digástrico cervical con su función occipitomandibular y occipitoidea. Viene lo más importante, superficie medial por dentro. ¿Con quién está en contacto? Con la bolsa gutural. Y, óigase bien, las ramas terminales de la carótida común, la occipital, la carótida interna y carótida externa. Por eso, cuando yo voy a hacer una cirugía abierta de bolsa gutural, primero me echo la bendición y segundo tengo que estudiar mucho y yo no puedo causar más daño. Borde anterior, rama de la mandíbula y digástrico, y borde posterior, fosa del atlas y el hombro escoliolar cuello que hay para allá. Esta glándula también tiene un solo conducto, es monostomática, así como la parótida. ¿Y dónde va a desembocar? Miren. Entonces, miren ahí. El ducto va, vamos por medial, ¿sí o no? Siempre es mandibular. Mira, aquí va la lengua. El ducto va al lado del cuerpo de la lengua. Un ducto para la derecha, un ducto para la izquierda. ¿Y dónde va a desembocar? En el piso de la cavidad oral, a nivel de la carúncula sublingual. ¿Sí la ven o no ven? No. Que está, los ductos rostran al pliegue o al frenillo lingual. Cuando se inflama todo esto, recibe el nombre de ránula. O sea que la ránula, la inflamación es de las carúnculas y del frenillo lingual. Yo hace mucho tiempo, pero la semana pasada me llevaron un gatito que no podía comer. Abrí la lengua, un olor tenaz, inflamadísima la ránula. Entro con una agujita y les dije, la punzó con agua fina, la mando al doctor Giovanni y me sale un adenocarcinoma de la ránula. ¿Qué nos queda ahí? Que se adelante, que termine formando el final del ciclo y que se reintegre al polvo cósmico, carbono, hidrógeno y oxígeno. Se muere el alimento. Sí, son enfermedades supremamente tenaces. Bueno, colegas, entonces está la parótida y la mandibular. Ahí estamos nivelados con el otro grupito. Entonces, mañana es otro día. Los espero a las 4:30 con overol y su tapabocas, porque vamos a hacer la disección.
Ustedes son conscientes que se han ido a pasear en las anteriores semanas